Segundo bloque de Plural. Estamos en la mesa con nuestro columnista, con Jorge Río. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Hola Raúl, muy bien, por suerte. Me alegro. ¿Con qué temas? Contento de estar acá. Embarazo juvenil, ¿no? Sí, Adolescente. hoy me gustaría desde esta columna abordar lo que es la temática del embarazo no intencional en la adolescencia, que bueno, de alguna manera por supuesto es hablar del embarazo en la adolescencia, que es un tema en sí mismo, ¿no? Misiones está en el top 3, digamos, hace varios años ya, de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente. En las tres primeras. En las tres primeras, sí. De hecho, está por debajo solamente de Formosa y Chaco. En realidad, esa cifra ahora vamos a ver que se modificó en los últimos 2 años. Para 2015 estábamos en el tercer puesto, después de Formosa, que sin duda Formosa encabeza. Ahí están algunas placas, ¿no? Sí, exactamente. Esto es de 2015, lo que estamos viendo en pantalla. Ahí Formosa estaba en primer lugar, Chaco en segundo. Y Misiones en tercer lugar con un poco más del 20%, ¿no? Cuando hablamos de embarazo no intencional en la adolescencia, esos son los embarazos totales, sin discriminar cuáles son intencionales y cuáles no. Claro. Pero cuando hablamos de embarazo en la adolescencia hablamos de personas gestantes, ¿no? Mujeres, podríamos decir en general, que se embarazan entre las edades de 10 a 19 años, ¿no? Hay como una adolescencia temprana que iría de los 10 a los 15 años, y una especie de, bueno, de adolescencia tardía que iría entre los 15 y 19 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema por qué es un problema el embarazo en la adolescencia? Es que generalmente, además de potencialmente afectar la salud física y psicológica de las adolescentes, sobre todo las más pequeñas, también suelen truncar las trayectorias de vida. De vida, proyectos, claro. Y sobre todo la escolaridad. Hay estudios que demuestran que de cada 10 adolescentes con embarazos, 6 terminan dejando la escuela y ya no retornan. Es mucho. No retornan. Es mucho, exactamente, la mayoría, ¿no? Por eso es un problema, bueno, a nivel de lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Con las adolescentes. Y bueno, para el país también podríamos decir que es un problema porque el país necesita que esas mujeres sigan sus trayectorias escolares. Su realización en general también, el ¿no? desarrollo personal, profesional, claro. laboral, en todo sentido, ¿no? Entonces, muchas veces, esto está estudiado, un embarazo en la adolescencia significa eso, ¿no? Un obstáculo. Un obstáculo, sí, unos proyectos de vida y formativos y profesionales truncados, digamos, ¿no? Que además, como en nuestra cultura todavía las tareas de crianza recaen más... No son tan compartidas. Sobre las mujeres, Claro. Exactamente, todavía eso sigue siendo así. También esta situación lo que hace es profundizar la brecha de género, las desigualdades de género, ¿no? Donde quizá, si se trata de una pareja heterosexual, cisgénero, el varón puede sí seguir, ¿no? con su proyecto de vida, con su proyecto educativo y profesional, mientras que la mujer de alguna manera se queda atrás, ¿no? Esa es la mala noticia, digamos, ¿no? De hecho, lamentablemente, Misiones más recientemente quedó en un segundo puesto después de Formosa y Chaco en el tercer lugar. Es decir que todavía sigue siendo un gran desafío para nuestra provincia abordar efectivamente y disminuir efectivamente el embarazo en la adolescencia. Me quedo pensando, las tres provincias de la región son las que más altos tienen. Exacto, ahí hay un montón de hipótesis, de ¿no? lectura, claro. De lecturas que podemos sacar. Una cosa importante que no quiero dejar de decir es que también, sobre todo en esa adolescencia temprana que mencionábamos, la mayoría de los embarazos, bueno, en general la mayoría de los embarazos adolescentes son no intencionales, ¿no? Entonces, en esa primera etapa de 10 a 15 años, 8 de cada 10 son no intencionales, el 80%. Y de 15 a 19 años, 7 de cada 10. Disminuye un puntito, un poquito, pero sigue siendo claro. la mayoría, ¿no? Entonces, ahí también vemos otra razón más por qué decimos que esto es un problema. Y en tercer lugar, en esa adolescencia temprana, además, la mayoría se trata de abusos sexuales y de violaciones, es decir, embarazos forzosos. Claro. Entonces, realmente es una problemática con muchas dimensiones. Y esa es la mala noticia, como te decía. La buena noticia es que hay un plan nacional, que es el plan ENIA. ENIA es la sigla de embarazo no intencional en la adolescencia,
bueno, que justamente estratégicamente tomó las provincias con mayores tasas de embarazo no intencional en la adolescencia, que son precisamente, como decías vos, las del NEA y las del NOA, todo el norte del país. Todo el norte grande, claro. Exacto, el norte grande. Pero además, bueno, la provincia de Buenos Aires también. Es decir, estratégicamente, con estos datos, ¿no?, de las tasas de embarazo, se elaboró este plan ENIA, donde se priorizaron esas 12 provincias, y a su vez, al interior de cada provincia también se priorizaron los departamentos más problemáticos en este sentido. En el caso de Misiones, se hizo una prueba piloto en 2017, y a partir de ahí se implementó el plan ENIA, que es te decía, perdón, antes de continuar, que en Misiones hay 3 departamentos, que es el departamento capital, 3 jurisdicciones podríamos decir, Oberá y Guaraní, ¿no? Se está trabajando fuerte en esas 3 tres zonas. Las 2 primeras de las ciudades grandes. Bien, exacto, sí, tal cual. Entonces, en este sentido, ¿de qué se trata el plan ENIA, ¿no? Como te decía, es un plan nacional que articula con las provincias, con estas 12 provincias, y es un plan bastante complejo en su dinámica, en su funcionamiento y en su estructura. En primer lugar, es un plan es un trabajo intersectorial que se viene haciendo porque incluye a 3 sectores de gobierno, podríamos decir, que es la salud, el Ministerio de Salud de la Nación, la educación, el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social. Entonces, un trabajo interministerial, intersectorial, ¿no? Que además, como te decía, tiene una estructura bastante compleja, una dinámica bastante compleja, porque tiene mucha articulación entre distintos órganos del Estado, ¿no? Distintas secretarías, y tiene como objetivo principal, tiene 3 objetivos principales. El primero y principal es sensibilizar a las personas, al público, a la población en general, y a los y las adolescentes en particular, en cuanto a la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, brindándoles información como para que puedan tomar decisiones libres e informadas acerca de su sexualidad y sus proyectos de vida y reproductivos en particular. La pregunta que me surge ahí con ese tema es ¿dónde hacen esas capacitaciones? Bien, el trabajo, el dónde se da básicamente en 3 espacios que podríamos decir físicos, ¿no? En las escuelas, en los centros de salud, por ejemplo, en los CAPS de primer nivel, y en tercer lugar, lo que se llaman los dispositivos de base comunitaria, es decir, en los propios barrios. Claro. Te voy a seguir contando cómo funciona, pero primero no quiero dejar de mencionar los otros 2 objetivos que tiene el plan. El primero, te decía, sensibilizar, informar para que los y las adolescentes puedan tomar decisiones informadas sobre su sexualidad. En segundo lugar, garantizar no solamente la disponibilidad de métodos anticonceptivos, sino también la accesibilidad. Claro, es decir, no solo que efectivamente... No solo saber, sino contar con ellos. Exacto. Saber cuáles son las opciones. El plan hace un énfasis especial en los métodos anticonceptivos que se denominan de larga duración, por ejemplo el DIU, por ejemplo los implantes, ¿no? Que además no requieren de una adherencia, como pueden ser las pastillas anticonceptivas, que requieren que cada persona recuerde tomar la pastilla todos los días, porque está comprobado que cuando se necesita esa adherencia, digamos, estos otros métodos que además son reversibles, es decir, el DIU se puede retirar, el implante se puede retirar también, claro. Y no hay ningún problema, digamos, para recuperar la fertilidad, ¿no? Hay muchos mitos en torno a los métodos de anticoncepción, hay mucha resistencia cultural, ¿no? Y bueno, un poco lo que decíamos al principio, ese mapa, ¿no?, del norte grande, también la idiosincrasia, si se quiere, claro, ¿no?, cuestiones culturales, religiosas, que hacen que el plan sea, digamos, muy difícil hacen que sea muy difícil que el plan pueda lograr sus metas y su objetivo. Hay mucha resistencia cultural. Es un plan, además, relativamente nuevo, ¿no? En 2017 se hizo una prueba piloto en la provincia, en 2018 se empezó a aplicar efectivamente, justo una pandemia de por medio, entonces si ya era difícil implementarlo sin pandemia... Se potenció todo. Exacto, porque también la pandemia de alguna manera, cuando hay prejuicios, por ejemplo, el plan ENIA incorpora la ESI, la educación sexual integral, como uno de sus dispositivos más importantes, digamos, ¿no? Para eso cuenta, por ejemplo, con acompañantes pedagógicos
que son personas que van a las escuelas, hacen un monitoreo, una asesoría a los docentes, directivos, directivas, acompañan, ayudan, brindan materiales, asesoramiento, participan en las capacitaciones a los docentes, es decir, hay una presencia constante de estos acompañantes pedagógicos. También hay asesorías y consultorías de salud sexual reproductiva, salud integral en la adolescencia. En las propias escuelas hay espacios con agentes de salud, digamos, que se acercan a las escuelas, y también una articulación con los CAPS próximos a cada escuela. Es decir, por eso te decía al principio que es una estructura y una dinámica de funcionamiento bastante compleja, porque requiere mucha articulación para que también haya un lenguaje común, digamos, ¿no? Un mensaje claro que cuando se acerca el acompañante pedagógico, cuando se acerca el agente de salud, cuando las chiques van al CAPS, digamos, haya un discurso unificado, un lenguaje claro, ¿no? Que vaya en el mismo sentido, que tiene que ver con el enfoque que tiene el Plan ENIA, que es muy similar al de la ESI, está todo articulado y es consistente, que es un enfoque de derechos, ¿no? De diversidad, de género, es decir, incorpora la mirada sobre que la sexualidad no es unidimensional, sino que también incluye cuestiones como la afectividad, se valora la afectividad, es decir, se trabaja en las relaciones interpersonales, la no violencia, las cuestiones de desigualdad de género, de diversidad de género, de orientación sexual, es decir, es súper amplia, es bastante compleja, pero es un desafío, ¿no? Y se viene, si me permitís, las personas, los equipos que los conozco, que están actualmente en la provincia trabajando esos temas, claro. Hacen un esfuerzo enorme y le ponen mucha dedicación, pero evidentemente sigue siendo un gran desafío para la provincia. Mucha resistencia, sigue siendo ese el principal problema. Exacto, mucha resistencia. En mi opinión, no tenemos buena nota, digamos, en este tema. La provincia me parece que debería duplicar, reforzar los esfuerzos que se están haciendo en ese sentido. Quienes están trabajando lo dan todo, claro, pero hace falta más, evidentemente. Por eso las cifras siguen no siendo muy buenas para nuestra provincia, ¿no? ¿Qué se plantean esas capacitaciones, Jorge, directamente? O sea, ¿qué les dicen a los chicos? Bien. Para ver cómo pueden reaccionar los padres, por eso la pregunta. Sí. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con este enfoque que te decía de diversidad de género, diversidad sexual, ¿no? Culturalmente se resiste mucho la idea de que el género es un constructo social, claro, histórico, que lo que venimos hablando Lo siempre. que venimos hablando en esta columna, exacto, en definitiva, sí, lenguaje inclusivo, todo lo que tenga que ver con que el Estado de alguna manera intervenga para equilibrar esa balanza que está tan injustamente balanceada hacia un solo lugar, que esta perspectiva binarista, ¿no? Heteronormativa, cisnormativa, digamos, es romper ese esquema mental, es lo que en general genera tanto rechazo y tanta resistencia. Y como te decía, la pandemia un poco vino a ser un chivo expiatorio. Muchas veces los propios docentes tenían prejuicios, tienen resistencias y bueno, estamos en pandemia, entonces hay otras cosas. Es verdad. Hay otras prioridades. Hay otras prioridades. Le viene bien. Se escucha mucho eso, ¿no? Claro. Hay otras prioridades. Que es cierto, es verdad. Ahora se está trabajando en las escuelas mucho con la revinculación, porque también es verdad que con la pandemia hubo muchos estudiantes que dejaron la escuela. Entonces se está trabajando fuerte en eso. Y ese tiempo, ese año y pico, es mucho tiempo en esa edad, ¿no es cierto? Exacto. En esas edades. Además, hay que recordar una cosa. Estamos hablando de derechos. Les chiques tienen derecho a acceder a la educación sexual integral, a los métodos de anticoncepción, a toda esta información y a todos estos insumos para ejercer una sexualidad libre, pero informada, para tomar, como decimos, decisiones informadas. Y esto es un derecho. Les docentes debemos garantizar ese derecho, es una ley, son leyes, de eso se trata, no solamente leyes nacionales, sino también convenios, pactos internacionales a las que Argentina adhirió, y de hecho las Naciones Unidas también hay una colaboración en ese sentido, lo que es el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que también colaboran en este sentido con este programa, por ejemplo. Cortito, ¿hay más resistencia en las escuelas privadas que en las públicas? Y las confesionales sí, la verdad que va atrasan mucho, si me permitís. Por ahí va la pregunta. Sí, definitivamente. Jorge, muchas gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.